ayer 28 de mayo se cumplió 11 años de un día histórico que los formoseños de próximas generaciones lo tendrán en los libros de historia y lo recordarán como una bisagra en la historia formoseña. Esa firma de ese hombre del interior formoseño que es gobernador y aquel hombre del interior argentino que era presidente y firmaron el acta de reparación histórica. Ayer se cumplió 11 años del acta de reparación histórica. Reparación histórica, reparar. ¿Qué reparás? ¿Qué quiere decir reparar? Reparar es algo que está mal y lo volvés a poner en buenas condiciones, algo que es anormal y lo volvés a reparar para volverlo a la normalidad. Reparación histórica, reparar históricamente una provincia, ¿no? La verdad y la justicia es parte de la reparación, la igualdad de oportunidades, la equidad es reparación histórica. Formosa, yo diría que desde los comienzos de la patria, Formosa fue un territorio olvidado, un territorio que solamente existía para unos pocos, no para el puerto, no para la Casa Rosada, no para los porteños. Cuando yo llegué a Formosa, venía con una cabeza distinta, ¿no? Venía del extranjero, había visto muchas experiencias en el mundo donde me tocó estar, vivir, y llegué a Formosa y vi Formosa y me impactó la pobreza. La pobreza me impactó en Formosa. Y yo dije, y miré Formosa y dije, ¿cómo en una tierra tan rica como es Formosa puede haber tantos pobres? ¿Cómo en una tierra surcada por los ríos más grandes de la Argentina, una provincia que debería llamarse Entre Ríos, no Formosa porque está entre ríos, el Pilcomayo, el Paraguay, el Bermejo, semejantes ríos, los más grandes de la Argentina y me animo a decir hasta de Sudamérica, la gente en Formosa no tenía agua? ¿Cómo en un lugar rodeado de agua la gente no tiene agua? ¿Cómo en una tierra rica hay gente pobre? Preguntas que yo me hacía, preguntas que yo me hacía y decía, los políticos. Con el correr de los tiempos, viviendo en Formosa, caminando la realidad profunda de Formosa, recorriendo los barrios, los últimos rincones del interior, conociendo la gente, hablando con los antiguos de Formosa, fui entendiendo qué pasaba con Formosa. Se hablaba de que Formosa era la provincia más pobre. Algunos aún todavía dicen, Formosa es una provincia pobre. No, equivocado error. Un error de aquí a la China. Formosa no es pobre. Formosa es una provincia empobrecida, que no es lo mismo que ser pobre. Formosa es rica, pero sus riquezas se las llevaron unos pocos y se las siguen llevando algunos. Formosa fue empobrecida, pero al indagar, al profundizar en la historia de Formosa, uno empieza a encontrarse. Yo empecé a andar por Formosa, a recorrer en aquellos años difíciles del año 2000, 2001, 2002 y me encuentro que Formosa tiene 3 aeropuertos. ¿Cuántos aeropuertos tiene Formosa? 1. Acá me dicen 1. 2. Y las lomitas. Bien, los camarógrafos tampoco saben. 3 aeropuertos Formosa. ¿Cuántos aeropuertos tienen otras provincias? 3. Nosotros tenemos 3 aeropuertos. Fíjate, vos te vas para el Colorado, yendo por la ruta de Villafañe, cuando estás por entrar al Colorado, a mano izquierda, hay un aeropuerto, entre todos los yuyos ahí, hay un aeropuerto. Semejante pista de aterrizaje. La otra es la de las Lomitas y el Pucú en Formosa. Vos decís, 3 aeropuertos y no llega más que un avión. ¿Para qué 3 aeropuertos?
Fíjate la lógica con que se pensaba Formosa antiguamente. Y me pregunto, porque algunos quieren ser candidatos a gobernador, los escucho, son nacidos aquí, son de familia formoseña de aquí, son de, yo no sé, digo, los abuelos, los bisabuelos no le contaron la historia de Formosa, porque para gobernar Formosa me imagino que debes conocer la historia y la realidad de Formosa y de dónde venimos. ¿Por qué 3 aeropuertos en Formosa? 3 aeropuertos construidos por los militares, porque en Formosa no había que construir nada, en Formosa no había que invertir nada. ¿Saben por qué? Porque en la concepción de los gobiernos anteriores, nacionales, pensaban que Paraguay podía invadir después de la guerra con Bolivia y quedarse con Formosa. Y si vos invertís un hospital de alta complejidad como el que tenemos ahora y te invade Paraguay, chau tu hospital. ¿Por qué los 3 aeropuertos? Para prepararse para la guerra, para aviones de guerra. Para aviones de guerra, del ejército. Para eso era el aeropuerto, no para que nosotros viajemos. Era para traer soldados. Era ante un posible conflicto bélico. El tren en Formosa. Muchos recuerdan el tren y dicen, oh, cuando viajábamos el tren. Pero ¿cómo empezó el tren? ¿El tren empezó para los formoseños, para el pueblo de Formosa? No. No. El tren arrancó desde acá, desde al lado del río, desde acá, donde está la municipalidad hoy, que era la estación de tren. Desde ahí empezaron a extender las líneas férreas. El primer tramo, ¿hasta dónde fue? Hasta Pozo del Tigre. Hasta ahí llegaba. De aquí a Pozo del Tigre. Y vos decís, pará, pusieron el tren para que los formoseños podamos ir a Buenos Aires, para que podamos estar conectados. No, no se podía a Buenos Aires, no había ni ruta 11. ¿Sabés cómo ibas a Buenos Aires? Por barco, por río. Formosa no tenía ni conexión con la Argentina. Formosa estaba desconectada. Había que ir por río. Y vos me decís, ¿y el tren? ¿El tren sabés para qué era? Era para sacar, en Pozo del Tigre, era uno de los lugares claves de la oligarquía terrateniente en Formosa. Ahí se concentraba un mercado concentrador de hacienda. Entonces había que traer las vacas de las 5 o 6 familias poderosas de Formosa, las vacas de ellos en tren para cargarla en los barcos y llevarla a Buenos Aires a vender. Y en el mismo tren ya cargamos los rollizos para traerle a los ingleses para que hagan tanino y lo vendan fuera del país. El tren no era para nosotros, no era para los boriajú. El tren no fue una inversión para que Formosa se desarrolle. El desarrollo era solamente para unos pocos, 5 o 6 familias, poderosas, ganaderas todas, que controlaban el Banco Formosa. Y el Banco Formosa, ¿a quién le daba crédito en esas épocas? Le daba crédito solamente a ellos mismos, a los ganaderos, no al pueblo, no al boriajú. La historia fue cambiando. Nos ponían gobernadores, no teníamos gobernador porque no éramos provincia hasta que llegó Perón. Ahí es el primer hito histórico de esta provincia, Perón la declara provincia. Hasta ese momento el gobernador ha puesto un funcionario que venía de Buenos Aires a este territorio que no sabía nada de los com, de los huichí, de los pilagá, del ser formoseño, del guaraní, no entendía nada, ¿cómo iban a gobernar? Y no traían plata para desarrollo, no traían nada, venían a estar acá presentes. Después sale la provincia y hasta que llega Néstor Kirchner el 28 de mayo del 2003 y firma el acta de reparación para empezar a reparar todos esos años y años de retraso en lo que quedó Formosa. Y hoy hay algunos políticos que hablan de que queremos industria, fábrica, todos queremos industria, fábrica, trabajo para todos. ¿Quién no quiere? ¿Quién no quiere? Ahora, ¿quién? ¿Qué inversor iba a venir a Formosa sin rutas, sin agua, sin conexión con Buenos Aires?
¿Quién iba a invertir en una Formosa así? Y ellos ahora hablan y parece que de un día para el otro se puede hacer esto. Y esto no, es un proceso histórico. Así como históricamente nos dejaron atrasados, es un proceso histórico. No es de un día para el otro, pero sí es de todos los días. No es de un día para el otro, pero sí es de un trabajo diario, en un proceso hacia adelante. Hoy se inauguraron 9 escuelas nuevas en Formosa. 9. La provincia de Formosa pasó a ser la provincia de mayor cantidad de escuelas de toda la República Argentina construida. Ni Massa, que quiere ser candidato a presidente, construyó tantas escuelas como se construyó en Formosa. Ni Scioli, que quiere ser candidato a presidente, construyó tantas en Buenos Aires, tantas escuelas como construyó Formosa. Nos debería llenar de orgullo. Y reparar históricamente, cuando yo llegué a Formosa, no llegaba el agua a mi barrio. No subía el tanque, había que poner el motorcito, esperar los horarios que largaban agua para que llegue. Se vendían motorcitos a rolete. Toda la semana todos vendían motorcitos, pero de aquí a allá se fundían los motores. Hoy, en el barrio donde yo vivo, se revientan los caños por la presión del agua que tiene. Y tenemos el problema que hasta que vienen a arreglarlo, estamos con agua, porque revientan los caños, porque los caños habían quedado eran caños viejos. Y con la presión empieza a surgir los problemas de crecimiento. Se repara con el acta de reparación histórica los sin techos, que no tenían techo, empezaron la construcción de viviendas, especialmente en las comunidades originarias. Se repara a los que no tenían agua y empieza a llegar el agua a los lugares donde no había agua. Se repara históricamente a Formosa porque no teníamos, salía de las 4 manzanas del centro y no había asfalto. Y ahora estamos acostumbrados al asfalto. Se empieza a reparar y a unir los pueblos con las rutas asfaltadas y a comercializar y a moverse el comercio. Y empiezan a llegar empresas importantes a Formosa porque Formosa empieza a tener la infraestructura necesaria para atraer a esos inversores. Y va a llegar mucho más. ¿Qué falta? Pero mirá si falta hacer en Formosa, está todo por hacerse en Formosa. Formosa es una tierra virgen aún, por el retraso ese, pero Formosa camina a ser una gran provincia, una hermosa provincia. Pero hay algunos que creen que la cosa ha sido así fácil. Y hay jóvenes que hoy, chicos, que los padres o los abuelos no le contaron la historia, se prenden en las redes sociales, tienen contacto con otros y comparan. Y hay que contarle a los chicos que venimos de una historia. Y así como yo vine de afuera, pensando con una cabeza de afuera, y me impactó la pobreza y juzgué, así vienen medios de comunicación de Buenos Aires, sacan una foto y se van. Y con esas fotos juzgan. Y no analizan, no recorren la foto para traer la historia, la película, la historia trágica que le tocó vivir a Formosa, a este territorio formoseño, que es una tierra sin mal, es una tierra sin maldad. Los guaraníes decían que el jardín del Edén, así como está en la Biblia católica, o en la judía, o en la evangélica, se habla del jardín del Edén. Ellos hablaban de un jardín del Edén que estaba acá y se llamaba la tierra sin mal. Esta era la tierra sin mal. Aquí era ese jardín y lo sigue siendo. Y tenemos que entre todos tomar conciencia de dónde venimos y del esfuerzo que ha costado hacer y conseguir toda y cada una de las cosas que hemos venido consiguiendo. Y que esto no se detenga. El año que viene hay elecciones, usted votará, elegirá al gobernador, elegirá al presidente, pero vote, como vote, trate de votar con conciencia para que no se frene esto. Yo le digo, hasta que el acta de reparación histórica se firmó y se empezó a concretar, yo era muy crítico, sigo siendo crítico a un montón de cosas, pero me ha superado la realidad.
¿Cómo yo puedo seguir siendo un criticón quedándome antes del 2003 en ese discurso de antes del 2003? Y seguir repitiendo hoy en el 2014 el discurso del 2003 es viejo, muchachos. Se han quedado en el pasado. No pueden ser necios, no pueden ir por la Néstor Kirchner, que antes había un zanjón que te salía hasta Yacaré de ahí adentro, y hoy vas por la Néstor Kirchner asfaltada y es hermosa, y los chicos los ve ahí sentados tomando tereré los fines de semana. No podés decir que nada cambió. No podés seguir con el mismo discurso. Ha cambiado y mucho. Que tal vez se pudo haber cambiado más, tal vez. Que se puede mejorar, ni dudarlo, que hay muchas cosas que se pueden mejorar. Que hay funcionarios malandras, los habrá. Que hay funcionarios honrados, también. No se puede generalizar. En la oposición ni te cuento los que hay. Ahora, el Banco de Formosa ya no está en poder de 5 familias. Las riquezas de Formosa ya no están en poder de 5 ganaderos. Desde el 95 existe el Paipa. Y solucionó, y vino a solucionar como una reforma agraria el problema de los pequeños terratenientes, de los pequeños productores que eran corridos por esos terratenientes poderosos. Creo que el 28 de mayo va a quedar en la historia grande de Formosa. Menos mal que apareció un Néstor Kirchner y se encontró con una Formosa lista para despegar. Las próximas generaciones ya no van a estar hablando lo que hemos hablado nosotros. Los próximos que vengan a Formosa ya no se van a impactar como yo me impacté con la pobreza cuando llegué aquí. Que todavía hay pobres, hay un montón. Tenemos que hacer un montón de trabajo todavía. Hay mucho por hacer. Pero se está haciendo día a día. Eso es lo que no debe frenarse. Señoras y señores, bienvenido a Informe Krivitsky. Hoy hacemos una breve pausa y comenzamos con los temas del día.